Una pregunta muy frecuente de los inmigrantes que quieren venir a vivir a Curitiba es ¿cuál barrio yo les recomiendo? Pues deben saber que Curitiba está ubicado en la región sur de Brasil. Además de esto, es la capital del estado de Paraná y es el municipio más poblado de Paraná y de la región sur. Él está conformado por 75 barrios y estos 75 barrios están distribuidos por 9 regiones administrativas. En este video te voy a hacer una breve descripción de los barrios que conforman Curitiba y la región metropolitana. Algunas personas que quieren venir a vivir a Curitiba tienen una idea que es un lugar con muchos edificios grandes, pero eso lo puedes ver es en el centro de la ciudad. Hoy vamos a dar un paseo por 3 barrios principales e importantes de Curitiba, porque recuerden que son 75 barrios. Estos son Sitio Cercado, Piñerillo y Boquerón. También te voy a enseñar lo que es el área metropolitana o la Grande Curitiba, como también se le conoce. Hay que aclarar una cosa muy importante, ya que muchas personas que me han preguntado qué lugar recomiendo para vivir, cuando les respondo barrio tal, en su mente esa persona piensa que barrio aquí en Brasil es sinónimo de inseguridad, de vereda y de peligro, y no es así. Bairro vendría siendo como el vecindario, como la comunidad, pero no es un barrio como tal. Yo he podido visitar varios barrios de aquí, de Curitiba y de la región metropolitana, y he notado que tienen varios comercios como tiendas, panaderías, carnicerías, fruterías. La verdad es que se pueden conseguir muchos comercios, además de emprendimientos, porque el brasilero es muy emprendedor. Si no hay bancos, hay cajeros automáticos, hay farmacias, hay distribuidores de bebidas alcohólicas y también hay muchas iglesias. Es muy difícil conseguir en estos barrios lo que se le conoce como bodeguitas. Aquí se consigue son supermercados y mercados o mercadillos. Y antes de continuar viendo este video, te recuerdo que suscribirse a este canal es totalmente gratuito. Además, puedes compartir el video, dejar tu like y tu valioso comentario. Por aquí, cuando se va a cruzar la calle, existe rayado, y así tú estés cruzando, te recomiendo siempre ver para los dos lados y asegúrate que los carros te hayan visto para poder cruzar. Los barrios en Curitiba obviamente tienen sus paradas de autobuses. Unas son más grandes que otras, son mejores, por lo menos así son en la gran mayoría. Hay otras que son tubos o estaciones. En cuanto a la seguridad, hay unos barrios que son más tranquilos que otros, más peligrosos que otros. A la hora de caminar, todo depende de nosotros. Si tú cargas un teléfono de último modelo en la mano, obviamente tal vez llame la atención de alguien que está necesitando dinero y seas una presa fácil. Entonces eso depende de cada persona. Y en cuanto a las casas, se podría decir que para estar en Latinoamérica tiene poca seguridad, pero es como les digo, hay unos barrios y unas zonas que son más peligrosas que otras. Otra cosa que deben de saber, que aquí en Brasil, en las casas, en su gran mayoría están protegidas con cámaras de seguridad y sistemas privados de seguridad que constantemente están monitoreando el lugar. Entonces, si las personas que viven aquí adentro me ven aquí afuera y no les gusta mi apariencia o están viendo algo raro, ellos llaman a las personas que monitorean, a los de seguridad, y vienen a preguntarme qué yo estoy haciendo aquí. Entonces así van funcionando las cosas por aquí en cuanto a la seguridad. Y esto no puede faltar en ningún barrio, aunque ustedes no lo crean, van a conseguir muchos de estos parques para niños y estas herramientas para ejercitarse. Se puede decir que la gran mayoría está en buen estado, son lugares seguros. Una vez más mencionando que gran parte de la seguridad depende de uno. Cuando escuchas hablar de la región metropolitana de Curitiba o la Grande Curitiba, se están refiriendo a los 29 municipios que se han desarrollado alrededor de esta capital. Anteriormente eran conocidas como ciudades dormitorios. Hoy en día han logrado crecer e independizarse de la ciudad capital Curitiba.
La región metropolitana de Curitiba es el principal y más desarrollado centro económico financiero del estado de Paraná. Las actividades económicas de los demás municipios de la región metropolitana de Curitiba son bastante diversas. Si bien algunas ciudades todavía basan su economía en actividades del sector primario con técnicas de producción, otras han experimentado una marcada tasa de industrialización en las últimas décadas. En la región metropolitana de Curitiba están ubicadas dos grandes industrias automotrices que son la Renault y Volkswagen. Cualquier barrio que comprende Curitiba o la región metropolitana está apto para que las personas vivan allí, recordando que no todo lugar es perfecto y que siempre va a tener alguna deficiencia en algo. De manera que cuentas con servicios, también vas a conseguir puestos de salud y unidades educativas. Son 29 municipios que conforman la región metropolitana de Curitiba y estoy haciendo esta pequeña reseña para que el video no se haga tan largo. Vale la pena mencionar San José dos Pinhais. Está dividido en 42 barrios y posee el principal aeropuerto del estado de Paraná. El municipio de Pinhais. Esta ciudad fue relacionada entre las 100 mejores ciudades brasileras para hacer negocios y es la 10ª mayor economía del estado de Paraná. Piraquara es un lugar importante para la Gran Curitiba, ya que es la responsable del 50% del abastecimiento de agua. Y en los últimos años, esta ciudad ha invertido en el turismo de aventura y en el agroturismo, además de hacer parte de la Ruta do Pinhão. También este municipio tiene el mayor complejo penitenciario del estado de Paraná. Almirante Tamandaré puede ser considerado un municipio esencialmente agrícola, no obstante su industria también se viene desenvolviendo en gran escala de riqueza a partir de la década 1950, porque tiene un gran campo industrial en las grandes reservas de minería. En cuanto a las escuelas, si no hay en el barrio donde tú estás viviendo, tal vez en el barrio más cercano puedas conseguir una. En esta región es muy común el servicio de transporte escolar que se encarga de llevar y buscar a los niños en la escuela. Ya saben que aquí el clima es muy cambiante, entonces eso yo sí se los recomendaría y dependiendo del trayecto puede cobrar un valor a partir de 100 reales. ¿Cuál de los dos lugares es mejor para alquilar? Recuerda que esto siempre va a variar dependiendo del barrio, del lugar, de las comodidades que tú quieras a la hora de alquilar. Dependiendo de la ubicación y de lo que rodee el lugar, esto puede influir en el precio. Desde mi punto de vista no hay una gran diferencia si alquilas en la región metropolitana o si alquilas en el municipio de Curitiba. Entonces amigos, si estás pensando en emigrar a Brasil y te llama la atención Curitiba, cuando preguntes qué barrio de Curitiba me recomiendas, recuerda que Curitiba está conformado por 75 barrios y aparte de esto está rodeada por 29 municipios. ¿Y tú que vives en Curitiba? Dime si sabías que estaba formada por tantos barrios y cuál barrio recomendarías tú para vivir y cuál no. Pero si tú quieres que yo haga un video informativo de los mejores barrios, los peores barrios, los más peligrosos, déjamelo en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo que le estás dando a mi canal. Yo soy Vicky en Brasil y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.